buen día para todos. Hoy estudiaremos el extranjero dentro de tus puertas. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros, amar a los pobres y también a los menesterosos. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra de Dios: Amaráis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. El principal mandamiento es amar a Dios con todo vuestro corazón y también con toda vuestra mente. Jesús mismo dijo que el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús hace una conexión entre estos dos mandamientos, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo, en un solo mandamiento, y eso no era nuevo. Los judíos lo sabían. Amar a Dios y amar al prójimo ya estaba en Deuteronomio. Pero si vemos a nuestro alrededor, siempre hay opresión, hay pobres, marginados, desamparados. Los pobres pagan más impuestos, no tienen casas lujosas, no tienen grandes haciendas, solo ven en el pobre un delito y también lo ven como pecadores. Pero el Señor tendrá que hacer un juicio sobre aquellos que explotan y roban al menos favorecido. Hoy te invito a que nos amemos unos a otros. El libro de Deuteronomio es una renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Recordemos que ellos habían violado la ley al adorar el becerro de oro. De igual manera, Dios aún luchaba con ellos. Dios perdona a su pueblo una y otra vez. Leamos Deuteronomio, capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo Jehová me dijo: Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, que tú quebraste, y las pondrás en el arca. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. La ley de Dios no es efectiva hasta que le permitimos individualmente a su autor que la escriba de nuevo en las tablas de carne del corazón, tal como lo registra 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Solamente cuando el mundo en general contemple el reflejo de esa ley escrita sobre nuestro corazón, podrá ser instruido y edificado. Así como Dios escribió en las tablas de piedra y ellas dieron testimonio de su carácter y de su voluntad, así también la Iglesia lleva la inscripción hecha por el Espíritu Santo, a fin de que todos los hombres la lean y lleguen a la semejanza de Cristo. Una vida tal es un monumento a la gracia de Dios, un monumento recordativo de su poder que opera en la vida de los hombres. Dios desea que todos los hombres que lo contemplen y lo sigan puedan reflejar su carácter, para que así los demás se puedan dar cuenta que Dios tiene el poder de transformar. Cuando Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos, estaba indicando que el pacto se había roto. Al tirarlas al suelo y quebrarse a la vista del pueblo, dando a entender que se habían roto de la misma manera como el pueblo rompió el pacto con ellos. Cuando Dios le dice a Moisés que haga nuevas tablas y que iban a estar las mismas palabras que en las primeras tablas, muestra que Dios había perdonado al pueblo y seguía luchando con él para introducirlo a la tierra de Canaán. Leamos Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 16. Dice la palabra de Dios: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.
no endurezcáis más vuestra cerviz. El apóstol Pablo expresa el mismo principio en frases similares para el creyente de hoy, tal como lo registra en Romanos, capítulo 2, versículo 29. Un corazón incircunciso es indiferente a la exhortación del Espíritu Santo. No es un corazón sensible, es un corazón duro. El corazón circuncidado es aquel que ama a Dios, que le teme. El corazón incircunciso se enorgullece, se llena de vanagloria. La circuncisión era una señal del pacto, pero es una señal externa. Dios quería su corazón, es decir, su mente, su amor, sus impulsos, sus emociones. En otras palabras, Dios les decía, dejen de ser infieles y sírvanme de todo corazón. Dios nos invita a amar al extranjero. Recordemos que Dios es el dueño de todo, los cielos, la tierra y todo lo que hay dentro de ella. Dios es soberano y es el legislador de todo el universo. Leamos Deuteronomio, capítulo 10, versículos 17 al 19. Dice la palabra de Dios: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y también a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Así pues, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Dios está sobre todo, es Señor de señores, hay un solo Dios, es nuestro Salvador. Dios no acepta sobornos, si lo aceptas como tu Dios debes obedecerle. Dios es soberano y es el sustentador de toda la tierra. Se preocupa por los huérfanos, las viudas y los extranjeros. De esta manera, Dios suple sus necesidades físicas. Dios conoce tu situación, acude a Él, que Él es la solución a todos los problemas. Dios ama a su pueblo elegido, pero también ama a los demás. Eso incluye necesitados y también a los desamparados que hay en nuestra sociedad. Ya los amó a ellos, a ustedes. También deben amarse unos a otros. Eso hace parte del pacto hecho con Dios. Debemos ayudar a sofocar las necesidades de los más vulnerables. Haz algo por los más desamparados. Dios no olvida detalles. Él tiene en cuenta todo. Dios nunca olvidó que Israel fue extranjero en Egipto. Leamos Deuteronomio, capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra de Dios: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia moraría en tierra ajena. Esto ocurrió tal como Dios lo dijo, pero después de 400 años a Dios le tocó redimirlos y salvarlos de Egipto. De igual manera, Cristo nos salvó y nos rescató de las garras del enemigo. Dios les quería recordar que habían sido esclavos y extranjeros en tierra ajena. Ellos, siendo débiles, eran tratados mal por los más fuertes. La persona sin Dios no ama. La persona sin Dios odia. La persona sin Dios trata mal. Ellos, Israel, debían ser un reino de sacerdotes y gente santa, dispuestos a mostrar el amor de Dios. Nada tiene que ver con las diferencias religiosas. Hay que dar el mismo trato a las viudas, niños y a los huérfanos, y tratar con la misma justicia que a los israelitas. Pero si miramos siglos atrás, existía la esclavitud, los trataban como animales. Nosotros hoy debemos ser luz, y eso lo hacemos cuando hemos pasado tiempo con el Dios verdadero. Debemos mostrar todas las verdades, ya que nosotros conocemos al Dios soberano. Estamos aquí solo para dar testimonio de Dios a los demás. Si eres creyente, estás llamado a reflejar el carácter de Dios. Todos fuimos hechos a imagen de Dios. Por culpa del pecado se dañó esa imagen. Si Dios nos ama siendo malos, nosotros debemos hacer lo mismo, amar a aquellas personas aunque no se lo merezcan. Leamos Deuteronomio, capítulo 24, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: no torcerás el derecho del extranjero,
ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Como en el caso del extranjero, es natural proteger a la viuda y al huérfano. A semejanza de él, son débiles e indefensos y por lo tanto son objeto especial del cuidado divino. La palabra afligir incluye todas las formas de maltrato, aunque en general los israelitas obedecieron estas órdenes. Hubo ocasiones cuando las viudas y los huérfanos sufrieron una gran opresión. Eso lo encontramos en Salmo 94, versículo 6. Se nos hace recordar la solicitud de Jesús por su muerte. Él dejaba a su madre viuda. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. El cuidado que recibían las viudas en la iglesia primitiva y que Santiago incluyó el interés en las viudas y los huérfanos y el cuidado de ellos en la religión pura, eso lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 27. El primer principio de la ética cristiana es que descuidar de hacer el bien es hacer el mal. En la actualidad los pobres, los débiles, los marginados casi nunca obtienen la justicia que otros reciben, pero Dios desea que esto no suceda en su pueblo. Al Señor le gusta la igualdad. No se puede servir al Señor y al mismo tiempo maltratar a los demás. Debemos ser representantes de amor ante Dios en el mundo. Leamos Deuteronomio, capítulo 24, versículos 10 al 15. Dice la palabra de Dios: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea hallado en ti pecado en su casa. Una medida legal para la protección del pobre. Su casa con la que contenía era de poco valor material. Solo había allí lo más indispensable. Tal familia posiblemente no poseía más que sus ropas, unos pocos tiestos, un molino primitivo y tal vez la casa y el terreno. Sin embargo, tal casa debía respetarse, no debía ser violada. El pobre no tenía gran cosa que ofrecer a modo de prenda por el préstamo. Eso lo encontramos en Éxodo, capítulo 22, versículo 26. Pero no debía usarse de ese poco como algo. El dueño salía a la puerta para mostrar lo que podía ofrecer en prenda. El que hacía el préstamo no debía entrar en la casa para escoger lo que quisiera llevarse. También debemos tener en cuenta que debemos pagar el jornal a tiempo. La puntualidad en el pago de los jornales es un requisito divino, tan positivo como la observancia del sábado o la devolución del diezmo. No es un acto de benevolencia, sino de justicia. Compárese con la parábola de los labradores en la viña. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 8. Sustenta su vida. El pobre no tenía reservas. Necesitaba del jornal diario para poder subsistir. Deja que el pobre se tape con su manto durante la noche. Tal vez esa es la única que tiene. Maltratar a los pobres y a los necesitados es una burla hacia la fe y no es consecuente con guardar los mandamientos. Cuando tú amas al pobre, al menesteroso, estás cumpliendo la ley de Dios. Esa es nuestra verdad presente, amar a los más necesitados y amarnos unos a otros como Dios nos amó a todos y nos mostró su amor en la cruz del Calvario. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.